en evolución de los niños para asumir nuevas responsabilidades a medida que crecen. El Comité sobre los Derechos de los Niños también ha desarrollado un comentario general sobre los niños con discapacidad que enfatiza que los niños con discapacidad deben tener derecho a participar en la misma base que los demás niños y se les deben proporcionar las medidas prácticas para lograrlo. Y en ese sentido esto se reitera y se consolida en el artículo 7 de la CDPD, que reafirma no solo los derechos que están presentes en el artículo 12, sino que pide a los gobiernos que proporcionen asistencia en función de la edad y madurez para que los niños puedan participar en igualdad de condiciones. Y también en el artículo 4 establece que los gobiernos deben consultar con los niños con discapacidad a través de las organizaciones que los representan cuando desarrollen legislaciones y políticas que les afecten. Y también especifica que eso debe incluir a los niños. Porque cuando pensamos a las personas con discapacidad, muchas veces los niños no son visibles dentro de esta categoría. Cuando hablamos de los niños con discapacidad, tienden a estar marginalizados. Así que tenemos que, ya que los adultos con discapacidad están marginalizados y también los niños, tenemos que trabajar en ese sentido. Y también el artículo 3 establece el principio general que reconoce la autonomía y la decisión propia como un coprincipio. También añade que debe haber respeto para las capacidades en evolución de los niños. En otras palabras, a medida que los niños adquieren capacidades, pueden ejercer derechos por ellos mismos y se les debe dar el respeto para poder lograrlo. Así que, bueno, si analizamos a fondo el artículo 12 de la CDN o el artículo 7 de la CDPD, cada niño capaz de formarse una opinión tiene el derecho para expresarlas libremente. Sí, el Comité de los Derechos del Niño ha hecho claro en su comentario general sobre el artículo 12 que el derecho a formar o la capacidad para crearse una opinión no debe entenderse solo como una habilidad para expresar verbalmente en una forma articulada una opinión, sino que ellos discuten que eso se extiende incluso a los bebés, que los bebés pueden expresar sus opiniones a través de la expresión facial, a través del llanto, del lenguaje corporal, lo pueden hacer a través de la pintura, de dibujos, de obras de teatro, y los niños con discapacidad lo pueden hacer. Deben tener el derecho de ser escuchados y de que se tome en cuenta su opinión, y la obligación en términos de expresar su opinión libremente quiere decir que tiene que haber un espacio creado para que los niños puedan expresar sus opiniones. Si un niño vive en una institución, no pueden expresar sus opiniones. Si no se les da información de que tienen el derecho para hacer eso, ni las implicaciones sobre lo que pasa en su vida, necesitan también tiempo y espacio para que se les permita expresar esas opiniones que tienen. Y finalmente necesitan que se les dé tiempo para poder hacerlo. Así que el comité pues discutirá que este aspecto del artículo 12 en la CDN aplica para todos los niños, porque todos los niños de alguna forma u otra son capaces de crear opiniones y de expresar opiniones si el ambiente es tal que le permite facilitar tal expresión. En segundo lugar, el derecho a expresar una opinión aplica a todos los temas de preocupación que les afectan a los niños directamente. Y en este sentido, todas las políticas del gobierno afectan directa o indirectamente al niño. Así que todo lo que tiene que ver con educación, salud, les afecta directamente a los niños. Pero el Comité de los Derechos Humanos, pues, dice que hay otros temas, por ejemplo, medioambientales, de transporte o macroeconómicos, que también tienen un efecto sobre ellos y por ello afecta también a los niños con discapacidad. Pero habrá algunos temas en los que son específicas o particulares a los niños con discapacidad, en los que ellos deberían tener un derecho a participar y se les debería dar la oportunidad para hacerlo. En tercer lugar, es importante que se les dé el peso debido a las opiniones de los niños. El problema muchas veces de los niños es que se les consultan, pero no se hace nada con lo que ellos dicen. Entonces es muy importante que si consultamos con los niños, si los hacemos partícipes y si les damos una plataforma para que articulen sus opiniones,
que luego éstas se tomen en cuenta seriamente. Eso no quiere decir que tenemos que hacer absolutamente todo lo que quiera el niño, pero sí significa que le debemos dar respeto a esas opiniones, pensar en sus implicaciones y si no es posible seguir con estas opiniones del niño, entonces el feedback debe ser proporcionado a estos niños para que sepan que se toma en cuenta. Y finalmente, que la edad y la madurez son las que proporcionan el peso que se le debe dar a las opiniones de los niños. Porque la madurez le da cierto conocimiento que también viene por parte de las experiencias. Y se ha hecho una investigación bastante interesante en el Reino Unido al respecto de niños que tienen discapacidades particulares y que han tenido, de hecho, unas intervenciones bastante importantes que incluso han amenazado sus vidas. Y entonces esta persona hizo una investigación hecha con doctores, enfermeras y con los padres de estos niños en lo que se refiere a la toma de decisiones. ¿Quién participó en estas decisiones que afectan a la vida de los niños? Y lo que ella encontró es que como estos niños tenían un conocimiento bastante sofisticado de lo que se refiere al dolor, a estar en un hospital, de las implicaciones de las intervenciones médicas, de enfrentarse a la posibilidad de morir. Estos niños tenían una capacidad mucho más madura para tomar decisiones profundas y sabias sobre sus vidas que otros niños, muchos más mayores o incluso muchos adultos a los que se enfrentan a esas situaciones. Así que la madurez depende mucho del contexto y debe tomar en cuenta la realidad de cada uno de los niños. Entonces, ¿por qué importa la participación? En primer lugar, no es posible realizar los niños que tienen los niños a menos que ellos se les dé una voz y a menos que se les escuche y se les tome en cuenta seriamente. Así que si miramos a los otros principios generales de la CDN, no discriminación, mejor interés del niño, desarrollo óptimo, no es posible determinar cuál es el mejor interés del niño o el interés superior del niño sin escucharlo, sin saber sus opiniones, sin saber cuáles son sus experiencias o sus aspiraciones o lo que creen que va a pasar con su vida. Así que el mejor interés de un niño debe estar siempre condicionado por las opiniones del niño. Si miramos a los principios derechos socioeconómicos como estándar de vida, educación, salud, todos estos derechos deben tener en cuenta las perspectivas de los niños. Así que, por ejemplo, si miramos al tema de la educación, la pedagogía, el ambiente en el que el niño participa para poder integrarse dentro de su propia educación. El ambiente escolar, sea una escuela especial o una escuela exclusiva, tiene que tener un foro democrático en el que los niños tengan la oportunidad de dialogar con los adultos que dirigen el colegio sobre política, sobre ambiente, sobre los recursos, sobre abuso, maltrato y además estas escuelas inclusivas deben incluir, por supuesto, a los niños con discapacidad. Y también estos niños deben tener la oportunidad para tener un impacto en las políticas educativas y para asegurar que estas políticas sean fortalecidas por las realidades de las experiencias de los niños en relación con los derechos civiles. Estos están claramente integrados dentro de los derechos de los niños. Si miramos, por ejemplo, la protección, sabemos por la investigación realizada en todo el mundo que los niños con discapacidad muchas veces, a lo mejor entre 3 o 4, son unos 3 o 4 veces más vulnerables a abusos o a violaciones sexuales. Esos son los resultados de investigaciones hechas en India, en Canadá, en el Reino Unido. Todos ellos afirman esta información, así que los niños con discapacidad son desproporcionadamente más vulnerables a la violencia. Si continuamos a negarles la oportunidad de ser escuchados, lo que hacemos es crear o perpetuar un ambiente en el que hay impunidad para el que abusa. Solamente si le damos a los niños la oportunidad de ser escuchados, de desafiar el abuso y hacerles saber que tienen una oportunidad y saber que tienen un sitio donde ir y donde pueden acusar o donde ellos se sientan confiados de poder expresar sus propios deseos, solo si ocurre eso podremos empezar a desafiar
o acabar con ese desequilibrio que sufren los chicos los chicos y chicas en todo el mundo diariamente. Así que es esencial crear un ambiente de protección para esos niños. No es lo único, pero sin ello no se podrá lograr un cambio. Y los beneficios de la participación son, bueno, en realidad aquí diría en todos los niveles de la sociedad, porque cuando miramos a la iniciativa para lo que los niños sean escuchados en todo el mundo, hay un tema que sale sistemáticamente. Todos dicen que si ellos participan dentro de un programa o proyecto o iniciativa o en una escuela en el que se les escucha, se sienten más confiados sobre ellos mismos, su autoestima sube, se sienten que tienen nuevas habilidades, que aprenden mucho y se sienten más que se les valora más dentro del colegio y dentro de la comunidad en general. Así que en términos de desarrollo personal de estos niños es crucial y también proporciona resultados mucho más positivos. Si ellos se les informa sobre la realidad y las experiencias, si ellos tienen esa oportunidad de expresar eso, podrán obtenerse mejores resultados a todos los niveles. Ellos son parte de la sociedad, tienen derecho a ser escuchados, son parte de esa sociedad y pueden marcar una diferencia, pueden contribuir y se les tomará entonces, por ende, seriamente. También nos permite responsabilizar a los gobiernos de que si los niños tienen el derecho a ser escuchados, deben tener mecanismos a través de los cuales puedan quejarse, denunciar cualquier tipo de abuso a sus derechos y deben ser coherentes con esas obligaciones que han adquirido con esos niños. Y también tiene que ver con la justicia social. Si se hace cualquier o si se toma cualquier decisión excluyendo a los niños, se promoverá la marginalización. Así que el derecho a no ser marginado es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos. Y todos estos factores reforzarán todo esto. Así que la participación en la práctica, hay muchos enfoques de la participación. Puede ser un fin o puede ser un medio. Así que la participación como fin es cuando buscamos crear un ambiente, y ese es el producto final, el ambiente de participación que creamos, en el que damos la oportunidad a los niños de que sean escuchados a través de parlamentos, de consejos. Tal vez queremos crear un grupo de consejo con niños a un nivel local que también pueden ser consultados por las autoridades locales sobre cómo desarrollar o eliminar barreras. Así que la participación en este caso será un fin. Ese es el fin último, ¿no? Crear un ambiente participatorio. Pero también puede ser la participación como media para llegar, por ejemplo, a la educación inclusiva. Y los niños son parte de este proceso a través del cual se adquiere este objetivo, porque los niños pueden ser gestores, pueden ser analistas políticos, pueden ser conferenciantes, pueden contribuir a la promoción de la educación inclusiva en las escuelas. También necesitamos entender la educación como un concepto individual y como un concepto grupal, porque les afecta tanto como grupo como individuo. En la parte individual, por ejemplo, en la salud, en la educación, qué le pasa en los deportes, cuando se toman decisiones, también en lo que refiere a los padres. Entonces, los niños como individuos tienen derecho a ser escuchados y los niños como grupo o como una constitución de personas tienen derecho a ser escuchados. Los niños con discapacidad tienen derecho a ser escuchados como niños en los asuntos que afectan a todos los niños y como niños que al tener discapacidades necesitan que se les resuelvan ciertas necesidades. También podemos hablar sobre qué tipo de la participación grupal o la participación individual. Por ejemplo, si las ONG preparan un informe para sobre el Comité de los Derechos del Niño, posiblemente o debería involucrar a los niños como colaboradores de ese informe. Y los niños con discapacidad también deberían colaborar en asuntos de la vida diaria sobre los que opinan los otros niños, sobre protección, educación, pobreza, etcétera. Pero también necesitamos una participación separada en el que se
pongan de manifiestos esas necesidades o conocimientos de los niños con discapacidad. También podemos mirar el nivel de participación. ¿Qué es lo que queremos decir, por ejemplo, cuando decimos, cuando hablamos de qué tipo de participación puede tener lugar? Bueno, un nivel básico, decimos que tenemos que consultar con los niños. Y por esto quiero decir una iniciativa que está iniciada por los adultos y promovida por los adultos, pero que reconoce que las iniciativas serán mejor desarrolladas si tienen en cuenta las perspectivas de los niños. Esto es lo que se refiere a la participación consultiva. Por ejemplo, las 3 citas que les mostré al principio de la presentación se hicieron en una consulta que tuvimos en Nepal hace algunos años como parte de un programa que estábamos desarrollando sobre protección de los derechos de los niños con discapacidad en todo Nepal. Y tuvimos un día de consultas en el que trajimos a niños de todo el país, pero lo organizamos y fue nuestra iniciativa y éramos nosotros quienes hacíamos las preguntas, así que teníamos el control de ese proceso. Sin embargo, lo que obtuvimos de allí fue un riquísimo debate sobre el informe que hice posteriormente, que es que los niños no tienen control sobre ninguno de los mecanismos o procesos, pero sí que tenían la oportunidad de compartir sus experiencias, su sabiduría para permitir reforzar la escritura de esas leyes. Y también se le puede dar a los niños una mayor cantidad de poder, por lo que a través de lo que yo